Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Aparicio, los va a acompañar en el webcast de hoy y en nombre de Software Shop, empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les doy la bienvenida a la presentación del día de hoy del tema de diferencias en diferencias, que hace parte del tema grueso de evaluación de impacto. Entonces el día de hoy la idea es estudiar algunos conceptos alrededor del estudio causal y la selección de contrafactuales. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en la determinación matemática, en el cálculo de el efecto causal de un programa, del impacto de un programa. Entonces iniciemos. En la sesión pasada habíamos visto varios conceptos en general para determinar dos grupos de estudio. Uno llamaremos el grupo tratado, que es el cual le vamos a aplicar al programa y es afectado por el programa, por el proyecto. Y otro grupo que llamaremos grupo control, que recuerden, tiene que ser similar estadísticamente hablando, pero que no es afectado por el programa. Ahora, aquí me faltó terminar esto. La idea es comparar ambos grupos antes y después de la política. Porque eso nos va a dar alguna idea de cuál fue el impacto, en efecto, que tuvo la política, controlando por otro conjunto de variables. Recuerden, la idea es que al aplicar una política o un programa, podamos desglosar el impacto exclusivo del programa y controlar otras características que está afectando a los grupos. Entonces recuerden, los grupos no pueden tener características en específicas, y por lo menos estadísticamente tienen que ser similares, en media. Entonces, bueno, ya conociendo esos conceptos básicos que teníamos de la sesión pasada, pues podemos identificar el modelo y poder realizar un buen método de estimación. Entonces nosotros en la sesión pasada habíamos visto que teníamos un alfa, que era el resultado aplicando el proyecto, menos el resultado sin aplicar el proyecto. Entonces la pregunta que habíamos creado era, pues, que había surgido era, ¿cómo puedo yo calcular ese alfa a partir de los dos grupos que tengo, al que se le aplica la política y al que no se le aplica? Y la diferencia pues va a ser en efecto el impacto que tuvo esa política o ese proyecto. Ese alfa nosotros ahora lo vamos a llamar sigma. Lo vamos a cambiar un poco para realizar el método de diferencias en diferencias. Entonces, ¿en qué consiste el método de diferencias en diferencias? Consiste en realizar una sustracción de los resultados en promedio. Y barra hace referencia al resultado que yo estoy esperando. No sé, notas de clase, ingresos, cantidad de empleos, etc. Y voy a hallar su valor promedio. Lo que voy a hacer es hacer una resta de la diferencia entre el resultado en promedio de aplicar la política, es decir, sobre el grupo tratado, después de realizarla. Y le voy a restar el resultado promedio del grupo control también después de realizar la política. Es decir, voy a hacer una sustracción de los resultados de ambos grupos en el momento final. Vamos a llamar, tenemos dos momentos, el momento inicial, el momento 0, y el momento final, el momento 1. En el momento 1 vamos a hacer esa diferencia para ver cuál fue la diferencia entre un grupo y otro una vez se aplica la política, pero eso no es suficiente. Esa sería la primera diferencia. También hay la primera diferencia de ambos grupos antes de la política. Perdón, yo aquí escribí esto mal. Voy a corregirlo un segundo. Aquí en realidad tenemos el grupo tratado antes y aquí tenemos el grupo control antes. ¿Cierto? La idea es comparar en ambos momentos del tiempo cuál es la diferencia en el resultado de ambos grupos. Entonces, entre paréntesis tenemos siempre las primeras diferencias.
y además vamos a hacer la diferencia de esas diferencias. Por eso el método de estimación en este caso se llama el método de diferencias en diferencias. ¿Por qué? Esto me permite eliminar los efectos, las características especiales que tenga cada uno de los grupos y me permite hacer una comparación intertemporal para saber que en efecto los resultados que yo tengo al final de aplicar la política sean comparables con los resultados que tenía antes de la política, y en eso consiste el método. Entonces, este estimador sigma lo conocemos como el estimador de diferencias en diferencias y puede ser modelado por medio de una regresión simple. El método de la regresión simple es realizar una regresión lineal donde tenga dos variables. Fíjense, y y t es el resultado para el individuo i en el periodo t. O sea, aquí vamos a trabajar un poco los conceptos de datos panel. Tenemos un componente espacial que se referiría a cada una de las observaciones y un componente temporal, cómo evolucionaron las observaciones para dos periodos. Recuerden, tenemos el periodo inicial antes de aplicar la política y el periodo final, una vez aplicado la política y obtenido los resultados de aplicar esa política. La manera de modelarlo como una regresión simple es construir dos variables. Una variable, el nombre que ustedes le quieran poner, en este caso yo le puse tratado, va a ser una variable binaria que va a tomar el valor de 1 si la observación pertenece al grupo tratado y 0 si pertenece al grupo control. Además, vamos a tener otra variable dicotómica, yo le llamé después, ustedes le pueden llamar de otra manera, que recoge los dos espacios temporales. Va a tomar el valor de 1 si la observación, si estamos analizando el valor de la observación después de aplicar la política, y 0 si se aplicó el valor antes de la política. Listo. Más nuestro estimador de diferencias en diferencias de la interacción. Me hicieron una corrección, ese no es letra, no es sigma, esa letra es delta. Sigma es al contrario, delta. Ahora llamamos el estimador de diferencias. Y la interacción de estas dos variables. Recuerden que cuando uno tiene variables dicotómicas, a veces puede ser importante realizar una interacción entre las variables para ver alguna característica específica de una observación que cumpla ambas características al tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer por medio de este método? Entonces, la característica tratado por después va a ser nuestra interacción más un término de perturbación. Entonces, si nosotros somos capaces de modelar esta regresión, vamos a poder encontrar el impacto que tuvo la política. No nos podemos basar simplemente en hacer esta resta. Lo vamos a poder realizar, ya vamos a ver cómo lo realizamos. Pero el método econométrico va a ser este. ¿Por qué? Porque recuerden que el método de regresión nos permite realizar inferencia acerca de los parámetros que acompañan a las variables. En este caso, nuestro delta. La idea sería no solo hallar el valor de delta, sino crear algún estadístico que nos permita determinar que delta es estadísticamente significativo, es decir, que no es 0. Recuerden, yo puedo calcular esto fácilmente, el delta, por medio de la primera fórmula, pero yo no puedo hacer inferencia a partir de ese dato, pues es una operación con números. No tengo una desviación, no tengo un error estándar. No puedo hacer esa inferencia para determinar si ese valor en realidad es 0, que querría decir que la política no tuvo efecto, o si es distinto de 0, querría decir que la política sí tuvo efecto. Por medio de la regresión podemos encontrar esa significancia, y finalmente se traduce en la significancia individual del delta. Entonces, recuerden, el resultado puede tener unos valores esperados sobre esta regresión. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Beta 1 va a ser el resultado
para mi grupo control antes de aplicar la política. ¿Por qué? Recuerden que tratado toma el valor de 0 para el grupo control y después toma el valor de 0 para antes. Si esto se convierte en 0 y esto se convierte en 0, por lo tanto, la interacción también será 0. Y finalmente, el resultado, nuestro y, nuestra variable, tomará el valor de beta 1 si analizamos el grupo de control antes. El grupo tratado antes va a ser cuando después toma el valor de 0. Si después toma el valor de 0, los últimos, bueno, estos dos componentes se cancelan y obtengo beta 1 más beta 2 por 1 cuando el grupo es tratado. Finalmente, si yo quiero analizar el grupo de control después, de nuevo, tratado 0, la interacción 0 y me quedo con beta 1 más beta 3. Y el tratamiento después va a terminar siendo la suma de todos los parámetros. ¿Por qué? Porque todos tomarían el valor de 1, porque estamos con el grupo tratado y estamos aplicando el valor después de la política. Y estos betas, estos parámetros, esta suma de parámetros, los resultados potenciales de nuestro variable y, son los que vamos a utilizar para aplicar la fórmula original, para aplicar el método de diferencias en diferencias. Y barra tratado después va a ser nuestra última expresión. Beta 1 más beta 2 más beta 3 más delta. Menos control después, beta 1 más beta 3, menos tratamiento antes, beta 1 más beta 2, menos control antes, beta 1. Entonces finalmente la resta de todas esas expresiones va a ser nuestro estimador de diferencias en diferencias. Bueno, eso es toda la parte muy sencilla de la creación del modelo, del método. Ahora vámonos a Stata y vamos a traer eso a un ejemplo práctico. Entonces, yo la sesión pasada no les escribí el correo. Entonces les voy a pedir que al final de la sesión me escriban sus correos y les voy a enviar toda la programación unificada del método de inferencia y contrafactuales y el método de hoy, porque finalmente son el mismo tema. Entonces yo voy a abrir una base de datos. Bueno, preparé un do-file para el día de hoy. El do-file es el método de diferencias en diferencias. Un segundo para abrirlo. Entonces, vamos a hacer dos ejemplos el día de hoy. Vamos a comenzar con un problema de caso, que es el efecto que tiene un incinerador de basura en el valor de viviendas en North Andover, Massachusetts. Entonces, este caso fue un caso de la vida real. Entonces, en esta ciudad, en North Andover, hubo un rumor de que se iba a construir un incinerador de basura en algún punto de la ciudad, pero era solo un rumor. Entonces, en el año 1978, pues, no habían rumores todavía de la construcción del incinerador y se tienen unos datos de los precios de la vivienda para ese año, convertidos en valores constantes. Eso es un deflactor para construir los precios a valores constantes. Después de ese año se creó el rumor, van a construir un incinerador de basura. Finalmente el incinerador se construyó hacia el año 1985, pero en el año 1981 se vio que hubo un cambio en los precios de las viviendas que estaban cerca al lugar donde supuestamente se iba a construir el incinerador. O sea, aquí finalmente no nos estamos enfrentando a un proyecto o una política, sino a un rumor. Igual, recuerden, los rumores también pueden generar impactos. La idea es analizar cuál es el impacto de ese rumor. Y pues, en caso de que luego ya en el 85, cuando fue construido el incinerador, ver pues, en efecto cuál fue el impacto real. Pero vamos a hallar el impacto a partir de ese rumor. Entonces, para eso, vamos a utilizar unas bases de datos que se encuentran en Goodrich. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico interesante. Vamos a descargar las bases de datos del libro de Goodrich de Introducción a la Econometría,
que es de donde obtuve este ejercicio. Entonces, el primer paso es, entramos a Google y en Google y buscamos Goodrich Datasets. Si nos fijamos, hay un link de Cengage, que es la editorial que publica el libro. En ese link de Cengage nos vamos a encontrar las bases de datos de Goodrich en varios formatos, en eViews, en Excel, en Gret, en Minitab. Realmente el que nos importa es en Stata. Y en Stata simplemente vamos a cliquear y automáticamente va a descargar toda la base de datos con la que trabaja Goodrich en su libro. Puede ser de mucha ayuda a veces cuando no quiere replicar ejercicios, que es lo que vamos a hacer. Bueno, ya queda abrirlo, extraerlo y ahí te vamos a tener toda la base de datos. Entonces yo ya me puse en esa tarea y voy a abrir un archivo que pues está en la base de datos de Goodrich. El archivo se llama kielmc, el archivo kielmc.eta, y lo abro. Entonces aquí tenemos nuestro conjunto de variables. Una es la variable, la indicadora del año. Si fuera el precio, pues recuerden que vamos a analizar el precio de las viviendas del año 78 al año 81. Tenemos unos datos de edad del propietario, creamos la variable de edad al cuadrado y tenemos otras variables de control. Tenemos el precio original y además tenemos el precio que vamos a utilizar, que es R-Price, que es el precio traído a valores constantes del año 78. Listo. Ya con eso ya podemos batallar. La pregunta que surge ahora es, bueno, ¿cuál fue el impacto que causó el rumor de que iban a construir un incinerador de basuras en una zona de la ciudad sobre el precio de las casas que colindaban o estaban alrededor del lugar potencial donde iban a construir el incinerador? Para ver si en efecto ese rumor tuvo un efecto o no, y si construir un incinerador tiene un efecto o no sobre los precios de las casas. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Pues hacer un análisis exploratorio. Entonces lo primero que vamos a hacer es una regresión simple de los precios de las viviendas sobre una variable dicotómica que es near-inc. Esa variable toma el valor de 1 si la vivienda se encuentra cerca al lugar de donde iban a construir el incinerador. Miren, fíjense, y 0 si la vivienda queda alejada del lugar donde iban a construir el incinerador. Pero lo vamos a hacer inicialmente para el año 81. Es después de que se surgió el rumor, cómo cambiaron los precios de la vivienda. Y nos encontramos los siguientes resultados. Si near-inc toma el valor de 0, es decir, si la vivienda esté alejada del lugar del incinerador, la vivienda cuesta en promedio $100.000, un poco más de $100.000. Pero si toma el valor de 1, es decir, si la vivienda está cerca del lugar donde van a construir el incinerador, entonces el precio de la vivienda va a ser la diferencia entre la constante y el coeficiente de esa variable. Es decir, existe una diferencia de $30.688 entre las casas que están cerca y las casas que están alejadas. Las casas que están cerca cuestan en promedio $30.000 menos que las que están lejos del incinerador. Entonces ya sabemos que, bueno, pues una casa está cerca del incinerador, su valor va a ser mucho menor. Pero la pregunta es, ¿la causa de que los precios sean menores fue en efecto el incinerador o pudo haber sido alguna otra característica? Pues probablemente si el incinerador lo van a construir en un barrio donde los precios son muy bajos,
Pues el resultado es lógico. Si yo hago una regresión de los precios de casas en un lugar donde los precios son muy baratos y los comparo con lugares alejados donde probablemente los precios sean más altos, pues va a haber una diferencia. Entonces tendríamos que entrar a analizar y estar en la capacidad de decir, bueno, la diferencia fue en efecto porque iban a construir un incinerador o por alguna característica específica de ese lugar. Entonces esto es lo que nos permite, eso es lo chévere, es que el estimador de diferencia en diferencia nos permite desarticular estas características para eliminarlas y encontrar el efecto preciso. Ya vamos a ver de qué manera. Pues lo otro que voy a hacer, voy a guardar esta diferencia, el coeficiente de Nearing, lo voy a guardar como un escalar, como el comando escalar, y lo voy a llamar diff81, la diferencia en los precios para el año 81 de los hogares que están cerca o lejos del lugar del incinerador. Y voy a hacer nuevamente la misma regresión para el año 78. Recuerden, yo invoco el condicional if year igual a 1978 para hacer ambas regresiones de ambos años. Y fíjense que el coeficiente ahora de la variable que recoge la característica de si el hogar está cerca o lejos es menos 18.824. ¿Qué quiere decir esto? Incluso antes de que el rumor saliera a flote, los precios de la vivienda en esa zona eran menores de las viviendas que estaban alejadas. Si se fijan, entonces probablemente el rumor no fue lo que causó el precio de la vivienda, sino otra característica. Recuerden que las regresiones nunca nos dan relaciones causales. Las regresiones son las relaciones que existen entre las variables, más no la causalidad de una hacia otra. Nosotros sí queremos encontrar la causalidad de que ese rumor haya impactado en los precios de la vivienda. Usamos los años 1978 y 1981 porque son las muestras que se tuvieron. En el 78 teníamos los precios de los hogares, pero no había todavía el rumor de que se iba a construir el incinerador. Y lo comparamos con el 81 porque fue en el año en el que el rumor ya era conocido por la mayoría de los habitantes. ¿Hubiéramos podido utilizar el año 1982? Claro que sí. La idea sería utilizar el año en el que el programa dejó de tener impacto. En este caso no estamos hablando de un programa. Pero, como les contaba la historia, en el 85 ya se construyó el incinerador. Entonces lo ideal hubiera sido comparar 78 con 85, que es ya cuando está finalizado el proyecto. Pero pues no tenemos los datos de los precios de las viviendas de ese año. Entonces nos vamos a quedar con el año 81. Listo. Entonces, habíamos dicho, para ambos años hay una disminución de los precios de la vivienda en los hogares que están cerca de donde probablemente iba a ser construido el incinerador. Entonces no nos dice nada de causalidad y necesitamos encontrar una causalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es considerar este beta asociado a la variable Nearing y considerar el otro beta asociado para el otro año y hacer la diferencia. Finalmente, la diferencia entre ambos coeficientes de Nearing de un año a otro nos va a permitir hallar el estimador de diferencias y diferencias. Entonces, para eso voy a guardar nuevamente el escalar. Voy a guardar un escalar que se llame escalar diff78, que sea la diferencia en los precios para ese año de los hogares que viven cerca versus los que viven lejos. Y voy a hallar la diferencia de esas dos betas. Entonces la diferencia la voy a llamar diferencia 1. Es la diferencia entre lo que sucedió en el año 81 y lo que sucedió en el año 78 de los betas asociados a mi variable dicotómica. Y la voy a invocar, display diff1.
Es decir, la diferencia en el coeficiente entre el año 78 y en el año 81 fue 11.863. Y ese es nuestro estimador de diferencias en diferencias. ¿Por qué? Porque yo ya hice, por medio de la regresión para el año 81, es decir, después, ya encontré cuál fue el efecto, la diferencia entre los que vivían cerca y los que vivían lejos. Recuerden que como es una variable dicotómica, la diferencia entre los unos y los ceros termina siendo el beta. Entonces, esa es la diferencia de mi grupo tratado y mi grupo control después de la política. ¿Cuál es el grupo control en este caso? Pues serían los hogares que quedan alrededor del incinerador. Y mi grupo tratado, los hogares que están lejos del incinerador. ¿Por qué? Porque los hogares que están lejos no reciben un impacto por la construcción del incinerador. Es decir, no tienen ningún tratamiento, luego son mi grupo control. Mientras los que sí están cerca son tratados, es decir, están siendo afectados por ese incinerador que se va a ir a construir. Entonces ya hay la diferencia de tratado y control después, que fue nuestro primer componente, grupo tratado y control después. Y ahora le tengo que restar la misma diferencia, pero antes. ¿Qué es lo que me permite la segunda regresión? Hallar la regresión para el año 78 es poder encontrar cuál es nuestro coeficiente asociado a esa variable dicotómica, que termina siendo la diferencia entre el grupo control antes. Grupo control los que están cerca, grupo control los que están lejos y tratado los que están cerca. Entonces ya encontré la segunda parte de mi ecuación. Grupo tratado antes y grupo control antes. Y la diferencia entre esos dos es mi estimador de diferencias en diferencias. Y lo hallamos de manera simple. Entonces recuerden, habíamos dicho, bueno, pero probablemente los precios de las casas estaban siendo afectadas por alguna otra característica, como por ejemplo que la zona en la que se encuentran sea una zona peligrosa o no haya comercio, entonces son zonas relativamente más baratas. Entonces, al hacer esta diferencia entre los dos coeficientes, eliminamos esas características. ¿Por qué? Porque estamos comparando dos grupos después y antes. Y al hacer esa diferencia, se supone que como esa diferencia se mantiene en el tiempo, al restarlos, elimino esa diferencia, elimino esa tendencia que existe entre los dos grupos y encuentro en efecto cuál fue el valor del impacto. Entonces el impacto finalmente de construir un incinerador sobre los hogares es que quedan cerca del incinerador es de $11.000. Los hogares cerca del incinerador son $11.000 más baratos que los que quedan lejos. Y ese es nuestro impacto. La pregunta es, bueno, sí, uno lo hace así a pedal, pero bueno, ¿y cómo incorporo el modelo de regresión? ¿Y por qué incorporar el modelo de regresión? Como les había dicho, ya tenemos el estimador, pero no hay certeza de que este estimador sea estadísticamente significativo. Puede que estadísticamente sea 0, y si es 0, pues quiere decir que no hubo impacto alguno. Y si no hubo impacto, pues quiere decir que el poner un incinerador no afectó a ninguno de los grupos. Entonces, ¿cómo hallo ese estadístico que me permite determinar si es significativo o no? Pues bueno, aquí no tengo ningún dato. Necesitaría encontrar un dato de media varianza, de varianza, pero pues no lo tengo. Pero si yo incorporo y hago el modelo regresional como lo habíamos planteado, pues probablemente sí voy a poder encontrar algún estadístico que me permita evaluar la significancia. No basta con hallar el valor del estimador. Hay que realizar inferencias sobre el estimador para realizar una buena evaluación de impacto. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, aquí ya están creadas. Deberíamos crear las variables tratado y después. Entonces, le deberíamos asignar valores de 1 a las observaciones que están en el grupo tratado, es decir, los que están cerca, y el valor de 0 a los que no lo están. Y además deberíamos crear otra variable que sea después, que tome el valor de 1 para el año 1981,
y 0 para 1978. Pero esas variables ya las creamos. Igual las podemos generar con algún condicional. Lo que vamos a hacer en estas últimas dos líneas, vamos a realizar la regresión de R price, del precio de las viviendas respecto a la variable después. En este caso yo las cambié de orden. Y81 que toma el valor de 1 si el año es 1981 y 0 si es 1978. Y la variable tratado, que en este caso pues sigue siendo nearing, que esa toma el valor de 1 para los que están cerca, para el grupo tratado, y 0 para los que están lejos, para el grupo control. Y además incluimos la interacción de esas dos variables. La interacción la podemos generar como una variable que sea el producto de Y81 y nearing. Y esa interacción, el beta de esa interacción, el coeficiente de regresión de esa interacción, va a ser nuestro delta, nuestro impacto, nuestro efecto causal. Corramos la regresión simple. Entonces corremos la regresión. Son significativas conjuntamente. Tenemos un R cuadrado modesto y tenemos la significancia individual. Fíjense en el coeficiente de la interacción. ¿Cuánto es? 11.000 menos 11.863, que nos dio exactamente igual a nuestro estimador de diferencias que obtuvimos de hacer las dos regresiones para cada año. Vamos por buen camino. Finalmente, este es el impacto que tiene la construcción del incinerador. Y además, pues evaluamos los otros variables, ¿no? A partir de nuestra tabla. Recuerden que teníamos beta 1, es decir, la constante va a ser el resultado para controlantes. Es decir, el grupo control, antes de la política, en promedio, esas viviendas tienen un valor de $82.500. Beta 1 más beta 2, es decir, beta 1 más el coeficiente de la variable tratado, es el tratamiento antes. Es decir, nuestra constante más, en este caso, el coeficiente de nearing, que es la variable de tratado. Entonces, en promedio, los hogares que estaban cerca del incinerador antes de la política tenían un valor de $18.000 menos que los que estaban lejos. Y así sucesivamente vamos evaluando. ¿Qué es lo único que nos molesta acá? La significancia individual de GR Inc. de la interacción. En este caso no es significativa ni siquiera el 10%. Con un valor P mayor al 10%, luego no hay significancia para esa variable. Y nosotros necesitamos que sea significativa. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que probablemente ese impacto es 0. Y si ese impacto es 0, pues de nada me sirve haber hecho la evaluación de impacto. ¿Cuál es el truco, entre comillas? No el truco, sino la manera de corregir esto. La manera de corregir la significancia individual es incorporando variables de control. Aquí nosotros estamos trabajando con el precio y el hecho de si está cerca o no. Pero deberíamos ser capaces de controlar por la edad de la persona, el ingreso de la persona, etcétera, por otro tipo de características. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿Por qué? Porque incluir variables lo que hace es reducir el valor estándar, el valor del error estándar de cada una de las variables, y si reduce el valor estándar, al realizar la significancia individual, vamos a obtener valores más pequeños. Entonces, tal vez incluir variables nos permita hacer una mejor estimación, que es lo que deberíamos hacer. Y que en efecto haremos. Finalmente, yo voy a plantear la misma regresión del precio de las viviendas sobre nuestras variables después, tratado, interacción, y ahora voy a incluir la edad y la edad al cuadrado. Pues de pronto la edad sea una característica importante a la hora de seleccionar la ubicación de la vivienda, y las viviendas alrededor del incinerador están compuestas por personas con ciertos rangos de edad
Y los que están lejos también, probablemente son personas con otros ciertos rangos de edad, ¿no? En la economía urbana se maneja mucho este concepto de que los jóvenes suelen buscar vivienda donde hay más jóvenes. Las personas de edad suelen buscar vivienda donde hay más personas de edad porque las características del barrio son importantes a la hora de seleccionar vivienda. Probablemente los abuelos viven con los abuelos porque son barrios tranquilos y los jóvenes viven con jóvenes porque son barrios de alta actividad comercial, de fiesta, de restaurante, bueno, mil cosas que pueden estar detrás de eso. Entonces vamos a controlar por la edad. Y la edad al cuadrado. De pronto la edad tenga un efecto marginal negativo o positivo a la hora de escoger vivienda. Y eso impacta finalmente en el precio de las casas. Listo. Fíjense que al incluir la variable edad y edad al cuadrado, nuestro estimador se vuelve significativo incluso al 1%, porque incluir variables reduce el error estándar, entonces nuestro intervalo de confianza será más reducido y voy a tener la certeza de que en efecto, bueno, no la certeza, pero muy probablemente este coeficiente no será 0. Pero miren que el resultado también cambió. Ahora el impacto que tuvo el rumor del incinerador ya no es de 11.800 sino 21.000. Es decir, las casas que se encuentran cerca de donde se iba a construir el incinerador son en promedio $21.000, casi $22.000 más baratas que las que están lejos cuando controlo por edad. Y es una diferencia significativa, son $10.000 menos que cuestan los hogares. Pero es una regresión más robusta, más rigurosa, porque estoy controlando por otras características que me importan. Yo podría también controlar por el área del hogar, podría por el número de cuartos, etcétera. Pero en este caso me va a quedar con los. Ustedes como investigadores van incluyendo las variables que vean que sean necesarias, que puedan explicar el precio de las viviendas. Listo. Eso sería todo para este ejercicio. Entonces la manera de cómo encontrar el estimador de diferencias e indiferencias por aparte, realizando una regresión después y una regresión antes y comparando los coeficientes de nuestra variable que recoge el grupo control y tratado, en este caso Niaring, o pueden hacer la regresión directa con esas variables dicotómicas, con la interacción y con otras variables por las que quieran controlar. Esa sería la manera, una manera sencilla. Vamos a hacer el último ejemplo y terminamos. Pero para este último ejemplo voy a usar otra base de datos. ¿Listo? La base de datos, pues yo ya la tenía. Estas yo también se las voy a enviar, no se preocupen. Diferencias. Esta base de datos es una base de datos de 2 ciudades. Entonces creo que era New Jersey y la otra ciudad era Pensilvania. Entonces lo que se hizo fue que en la ciudad de New Jersey, en varios restaurantes de comidas rápidas, se incrementó el salario mínimo por hora de los trabajadores. Y en Pensilvania no se incrementó, pero también se tomó una muestra de restaurantes de comidas rápidas. El objetivo era analizar si aumentar el salario mínimo por hora iba a incrementar la cantidad de empleos en promedio en cada restaurante en la ciudad. Veamos que eso va un poco contradictorio con la teoría económica, ¿no? La teoría económica suele decir que si los salarios de los trabajadores se reducen, la demanda de trabajadores debería aumentar. Pero eso no siempre se cumple necesariamente. Y fue lo que se quiso experimentar en este par de ciudades. Entonces en nuestra base de datos nosotros tenemos 4 variables. NJ es una variable de UMI, toma el valor de 1. Si
la observación pertenece al grupo control, tratado, perdón, en este caso New Jersey, y 0 si pertenece al grupo control, en este caso Pensilvania. D es una variable dicotómica, nuevamente, que toma el valor de 1 en el momento después de que se aplicó el incremento del salario, y 0 si la observación pertenece al grupo antes de aplicar el aumento del salario. Esos salarios fueron para el año, creo que 2002, entre febrero, sería el periodo inicial, y noviembre, sería el periodo final. Entonces queremos ver entre noviembre y febrero, entre febrero y noviembre, cuál fue el cambio, el impacto. DNJ es la interacción. IFT es el número de empleos que hubo en promedio en cada restaurante en ese periodo, que sería nuestra variable dependiente. Entonces obtenemos nuestros datos. Tenemos 820 observaciones. Tenemos, bueno, para nuestra variable dependiente, unas observaciones missing. Y tenemos nuestras medias. Entonces, la idea sería realizar nuestra regresión tradicional como la habíamos venido trabajando. Vamos a hacer la regresión del número de empleos versus tratado, después e interacción. Perfecto. Entonces, ¿qué nos importa nuevamente? El coeficiente de la interacción. El coeficiente de la interacción es nuestro impacto. Es decir, hubo un impacto positivo de haber subido los salarios, porque en promedio el número de trabajadores que aumentaron fue de 2,75, dado el aumento en los salarios. Entonces, pues tuvo un impacto positivo el haber aumentado los salarios sobre el número de empleos en promedio que hay en los restaurantes de comida rápida. ¿Cuál es el único problema? Bueno, de nuevo la significancia individual. Entonces tendríamos que controlar por otro tipo de variables, como por ejemplo la localización del restaurante, bueno, y otras variables que podríamos trabajar. La idea es cómo puedo yo realizar e invocar la estimación del método de diferencias en diferencias. Pues la regresión es muy simple, ya, tenemos la constante. Vamos a tratar de hacerlo paso a paso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar una combinación lineal de las variables que tengo. Entonces recuerden, nos vamos a guiar de acuerdo a estas políticas. La suma de los betas nos van a determinar el resultado para los grupos control y tratamiento antes y después. En este caso, para nuestro grupo tratado antes de la política va a ser la combinación lineal entre la constante y el valor de el coeficiente de NJ. Bueno, pero para eso yo tengo que guardar los resultados de mi regresión. Estimate Store lo que hace es guardar estos coeficientes en la memoria para invocarlos cuando los necesite, y los voy a llamar, los voy a meter en una matriz DITA. Entonces, el número de empleados del grupo tratado antes va a ser la combinación lineal entre la constante y el coeficiente de NJ. Vean que toma 1 para el grupo tratado, más la constante, me daría el grupo tratado antes de la política. Y fíjense, tenemos un coeficiente de 20, es decir, este es el resultado para ese grupo en específico. Y así lo voy a realizar para cada uno de los grupos. Entonces, el número de empleados en promedio después de la política, pues va a ser la combinación lineal entre la constante y D. Entonces la pregunta es, ¿por qué realizar una combinación lineal? Pues en realidad no es que yo esté realizando una combinación lineal, pues matemáticamente hablando, sino que este comando lo que me va a permitir es realizar la suma de los parámetros, los coeficientes que estimé en mi regresión. Entonces estimo mis coeficientes, los guardo y los puedo invocar de nuevo con el comando linear combination, que lo que va a hacer es sumar esos betas, sumar. Si yo le digo linear combination entre constante y New Jersey,
pues me va a sumar los valores para la constante y para New Jersey. ¿Para qué hago esto? Para encontrar cuál es el resultado para cada uno de los grupos por aparte. Ahora, el número de promedio de empleados en New Jersey, es decir, en el grupo tratado, después de la política, recuerden, es la suma de todos los 4 coeficientes. Entonces, para ese grupo en específico, el resultado fue de 21,02 empleos en total, en promedio, en los restaurantes de New Jersey. Y eso me permite desglosar uno a uno los coeficientes. Finalmente, nuestro estimador de diferencias en diferencias va a ser la diferencia entre el grupo tratado después menos el grupo control después menos el grupo tratado antes y el grupo tratado y el grupo control antes, que vendría siendo solo la constante. Ustedes van a tener más tiempo de revisar esta programación y pues la idea es que se fijen que finalmente grupo tratado después menos grupo control después, finalmente es aplicar esta fórmula. Nuevamente, por medio de otro tipo de comandos en Stata, más que hacer una regresión simple. Y obtengo, en efecto, nuestro estimador, nuestro coeficiente, nuestro estimador de diferencias en diferencias, que me permite eliminar características que tengan ambos grupos para quedarme solo con el efecto del impacto, el efecto causal, y concluir.